Una casa encantada es un inmueble habitado, abandonado en ruinas, en el que se dan cita toda clase de fenómenos paranormales. Sus moradores o visitantes se han enfrentado a luces extrañas, a olores sin explicación, a sonidos que parecen proceder de la nada, a repentinos cambios de temperatura y, lo que es peor, a movimientos de objetos y apariciones de seres de procedencia desconocida. La mayor parte de los encantamientos parecen tener como origen algún suceso luctuoso del pasado. Muertes violentas, sufrimiento, dolor, desesperación. Sentimientos que parecen quedar plasmados en las piedras, en los muros, como una especie de energía invisible, pero con la capacidad de interactuar con los testigos. En otras ocasiones, el culpable de ese abanico de fenómenos extraños no es una entidad que clama desde el otro lado de la muerte, sino la mente trastornada de un ser humano vivo. La mente de una persona con problemas psicológicos, cuyo subconsciente parece encontrar una válvula de escape haciendo estragos en su entorno. Esta noche vamos a abrir la puerta del apasionante y aterrador mundo de las casas encantadas, viajando a la que, según muchos, es una de las viviendas malditas más impresionantes del planeta. La mansión Winchester, en San José, en California. Un palacete que, después de muchos años de causar asombro por los sucesos extraños que se manifiestan en su interior, ha ido a ocupar un espacio en la gran pantalla por medio de una película que ha despertado el interés en los amantes del misterio. Lo noto. En el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Antes de hablar de la mansión Winchester, es necesario aclarar conceptos que se nos escapan a los profanos en este tipo de materias. Queremos saber desde el punto de vista de la parapsicología qué es una casa encantada, cuáles son los fenómenos paranormales que se manifiestan en estos inmuebles de manera habitual. Para ello contamos con el investigador y escritor Pedro Amorós. Es toda una referencia en nuestro país en el ámbito de la TCI, la transcomunicación instrumental. Algo así como el sistema para contactar con esas otras realidades. Pedro Amorós, buenas noches. Hola, muy buenas noches y bien hallado, encantadísimo de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Pedro, ¿qué es una casa encantada? Bueno, es una pregunta estupenda y yo creo que sirve para empezar una noche de campamento de estas donde se habla de misterio, ¿no? Pues yo te podría definir como que una casa encantada es una casa que parece tener vida propia, que en cierto modo te observa, te analiza y en el momento que menos te lo esperas es cuando te da una sorpresa.
El término poltergeist está asociado al mundo de las casas encantadas. Evidentemente, todo lo que la parapsicología estudia el fenómeno, lógicamente producido por la mente, interacción cuerpo-mente y por supuesto con la materia. A partir de los años 70, después de la parapsicología académica de Joseph Rhein y todo esto, pues apareció lo que se llama la trascendencia, es decir, la posibilidad, de que, pues en un momento dado, en un lugar donde ocurren fenómenos extraños, pues pueda tener algo que ver con el más allá, ¿no? Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a una casa encantada, cuando nos enfrentamos a pues un lugar infestado, podemos decir que puede tener dos tipos de orígenes. El más común es el poltergeist psíquico, los fenómenos extraños de origen psíquico producido por la mente. Bueno, el más común es intentar identificar la posible explicación lógica y plausible, ¿no? Pero luego hay un 8% de casos donde está el poltergeist psíquico, es decir, el poltergeist que supuestamente la mente es la productora, en lo que se llama el cuadro de estados alterados de conciencia, que la psicología lo estudia muy bien y que evidentemente pues se puede transmutar a la parapsicología y se puede trasladar el estudio a este campo, ¿no? Pero luego existe un 2% de casos donde se denomina o denominamos los parapsicólogos poltergeist por infestación o bien poltergeist de origen paranormal o trascendental, ¿no? Es ahí cuando realmente no tenemos ciertas explicaciones. Por lo tanto, los poltergeist, estos fenómenos que se producen, tales como movimiento de objetos, parasismogénesis, que son movimientos de tierra incontrolados, parecen como terremotos, temblores, incluso fenómenos de tipo apariciones luminosas, paraópticas, parasismogénesis, que son los fantasmas, en pocas palabras, y por supuesto lo que se llaman las voces paranormales, en lo que yo, pues es una de mis especialidades dentro de lo que es el campo de la investigación, ¿no? Con lo cual sí, por supuesto, los fenómenos poltergeist están muy asociados a las casas encantadas. Cuando ocurren fenómenos extraños en una vivienda, suelen estar relacionados con personas fallecidas y vinculadas a ese lugar. Bueno, efectivamente, yo creo que este planteamiento obedece también a lo que explicaba antes, ¿no? Lo que es el poltergeist psíquico, es decir, una persona, una niña, una mujer en estado maduro, que una persona que haya padecido una enfermedad puede llegar a producir fenómenos de origen psíquico. Casi todos los explicables son de origen psíquico, pero claro, tenemos una parte trascendental. Yo tengo una forma de pensar totalmente científica, mi educación es científica, mi carrera es de ciencias y por supuesto que lo combino siempre, mi forma de pensar es muy analítica, ¿no? Y me gusta tener pruebas de todo lo que hablo, ¿no? Pero cuando hablamos de ese mundo trascendental, del mundo del más allá, no podemos afirmar a ciencia cierta que se trate de entidades extracorpóreas e incluso energías residuales espirituales y tal, ¿no? O sea, sí, lógicamente en nuestro argot de trabajo los investigadores trabajamos siempre y nos movemos siempre en esa descripción de fenómenos, ¿no? Fenómenos trascendentales desde el más allá. Claro, esto obedece, lógicamente, a una respuesta afirmativa a que pueden ser energías que no estén en este mundo, ¿no? Y ya, evidentemente, la física y la lógica, la física más teórica, la física incluso cuántica, pues nos explica determinado tipo de comportamiento de la energía y de la materia, la posibilidad multidimensional, y esto nos abre un enorme camino, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no va a ser que, personas que hayan podido vivir en nuestro entorno, pues en cierto modo cuando hayan fallecido su energía haya transmutado, se haya convertido, se haya asociado a otra dimensión posible, ¿no? Entiendo. Y así es. Pedro, a grandes rasgos, ¿cuáles suelen ser los fenómenos que se producen en una casa encantada? Bueno, el más espectacular es la fantasmogénesis.
Esto es indudable. Es decir, una familia que está en su casa de repente empieza, a experimentar fenómenos extraños hasta que un día, pues ve una aparición que entra por una puerta y se desvanece. Yo esto lo he vivido en 3 ocasiones de mi vida. Yo llevo 30 y tantos años investigando y en 3 ocasiones en mi vida he visto un fantasma. Y te decía antes que tengo una formación científica y no me gusta creer en lo que no puedo probar, pero caramba, es que lo encontramos y esto es así. Creo que la aparición fantasmal es lo más espectacular. Porque, perdón, cuando hablamos de fantasma o hablamos de espectro, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Un fantasma es una aparición en la que supuestamente intenta interactuar, ¿no? Que tiene un mensaje, que es un continuo espacio-tiempo presente, ¿no? Es decir, aparición, mensaje, pues por ejemplo, te voy a poner un caso. Una persona estaba durmiendo y de repente abre sus ojos y ve delante de él una figura fantasmal, pues con toda la apariencia de un familiar suyo fallecido, concretamente su madre. Este fantasma se acerca y le da un beso y desaparece. Es un mensaje. Y el espectro es lo que supuestamente aparece paulatinamente en determinados lugares a una determinada hora y obedeciendo a una especie de temporalidad, ¿no? Esto lógicamente nos traslada a un mundo de dimensiones, a un mundo espacio-temporal y por supuesto a un continuo también, ¿no? Pero claro, los castillos escoceses, pues por ejemplo yo estoy investigando en varios países, en Inglaterra por ejemplo, en Ancient Ramin, en el castillo de Berry Pomeroy, por ejemplo, en Jamaica, ahí en la posada donde Hitchcock hizo su última película en Inglaterra, ¿no? Y he visto cosas que de verdad no tengo explicación. Estos serían espectros, ¿no? Entiendo. Arraigados al lugar. De manera habitual, estos fenómenos suelen ser violentos. Bueno, no generalmente, pero no significa que no puedan ser violentos. Recuerdo un caso en la ciudad de Totana, Murcia, donde muy cerquita donde se hacen estos embutidos tan famosos y que tan buenos son, pues ahí estaba yo investigando una casa solariega de hace 400 años, ¿no? Y cuando entrevisté al testigo que me lo envió ya nuestro querido doctor Jiménez del Oso, querido amigo que ya falleció, ¿no? Y me dijo, Pedro, vete para allá porque aquello es un sinvivir. Y efectivamente, tenía una niña de 17 años que algo la había intentado violar textualmente. Y el padre, pues me lo decía con lágrimas en los ojos. Pedro, por favor, haz algo, intenta hacer algo, porque no sé qué voy a hacer. Y a la niña tenía como unas, en los pies, estaba en una camita pequeña, cuando de repente algo la sujetó por los pies y, la inmovilizó, pues casi a punto de una violación, ¿no? Lógicamente la niña presentaba esos hematomas. Nosotros en parapsicología esto lo conocemos como estigmas, ¿no? Pero claro, cuando esto se da en una casa donde ocurren otros fenómenos asociados a fenómenos de encantamiento, pues entonces te das cuenta de que, sí que podría llegar a tener una cierta virulencia. Por supuesto que sí. ¿Una casa encantada seguirá siéndolo para siempre? Bueno, se han dado casos, claro, yo aquí tengo que hablar de términos estadísticos, se han dado casos donde casas que han sido encantadas durante, por ejemplo, yo antes hablaba de una agresión, yo he estudiado varios casos de agresiones en ese sentido, pues hay una película que yo recomiendo que es El Ente, que habla exactamente de esto. Pues después de casi 30 años el fenómeno sigue ocurriendo, pero tuvo un día de aparición y ahora está mucho más debilitado, ¿no? Las casas también pierden fuerza. Este tipo de encantamiento parece que se debilita con el tiempo, con la modificación de la conducta, de la psicología de las personas, pero una casa que ha estado encantada siempre, y créeme que te lo digo con la mano en el corazón, siempre tiene
tiene algo que la hace ser distinta, ¿no? Con lo cual sí que puede debilitarse ese encantamiento, sí, o esa fuerza energética, pero que indudablemente donde ha habido siempre algo hay. Uh-huh. ¿Y hay manera de limpiar, entre comillas, una casa encantada? Bueno, yo sé que hay personas que son expertas en decir que limpian casas y tal. Para mí la mejor forma de limpiar una casa es con un plumero, vaya, o con un plumero, con un recogedor y una escoba. No creo. Los fenómenos paranormales son efímeros, esporádicos y espontáneos. Sí es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros hemos acudido, te hablo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que investigamos pues unos 300 o 400 casos al año de encantamientos de este tipo, ¿no? Bueno, pues cuando vamos a un lugar y en cierto modo nos llevamos nuestros equipos, parece que aquello desaparezca, ¿no? Parece como si aquello fuera muy efímero, muy rápido, como si nos evitase a toda costa. ¿Estamos limpiando una casa en ese sentido? Pues yo pienso que no, yo pienso que en cierto modo el fenómeno, si realmente está vivo, se convierte en observador, nos observa. Yo he convivido en una casa, por ejemplo, hace una semana estuve investigando en un museo de las Artes y Oficios de una ciudad que se llama Monóvar, y bueno, pues delante de todo el mundo, bueno, pues un libro se cerró solo, ¿no? Sí, el libro precisamente del dueño de ese museo. Yo te aseguro que allí éramos unas 10, 12 personas, y te aseguro que no esperaba encontrar nada. Sin embargo, ocurrió. Y hay lugares donde tú vas solo, que esperas que ocurra algo, o vas con un compañero y no ocurre nada, ¿no? Con lo cual son fenómenos muy efímeros. Cuando tú vas a un lugar así, despliegas unos equipos, yo creo que este tipo de energías, o lo que quiera que sea, si son inteligentes, que para mí sí que lo son, bueno, pues se asustan o medio se esconden, o no es que nosotros los tiremos de esa casa, pero es indudable que se produce un principio de acción y reacción, ¿no? Y claro, luego hay, bueno, pues lo que muchos conocen como hechizos, como artilugios que supuestamente eliminan este tipo de encantamientos. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo muy buenos amigos. De hecho, en mi último libro, que es el gran libro de las psicofonías, yo utilizo no, por Dios, uno de mis principales asesores fue un cura. Y bueno, pues este cura, sacerdote muy querido para mí, muy buen amigo mío, me asesoró en muchos campos de la investigación. Es un libro que tiene 800 páginas y que tiene muchas cosas. Para no meter la pata en ningún sentido, yo pedí muchas veces ese consejo. Bueno, pues en alguna ocasión se ha hablado de agua bendita para un lugar donde supuestamente se ocurre un encantamiento, ¿no? Claro, lógicamente, si tú acudes a una casa que parece tener como vida propia, que yo decía al principio, ¿no?, y de repente esto empiezas a tener un ataque virulento, como un caso que viví yo en la ciudad de Puerto Lumbreras, en la población de Puerto Lumbreras, donde a un cura que estaba intentando exorcizar una casa, algo le dio un bocado, además salió publicado por un montón de sitios, le dio un bocado en el costado, ¿no?, mientras leía la Biblia. Bueno, claro, es un ataque, es una defensa. Cuando te encuentras en una situación así, ni siquiera un exorcismo puede limpiar una casa. Pedro, imagínate la siguiente situación. Dedicándote a lo que te dedicas. Una noche terminas de cenar tarde con unos amigos. En casa, no sé si eres casado o no, pero en todo caso en casa no te espera nadie. Vas andando por la calle oyendo tus propios pasos. Metes la llave en la puerta del portal, coges el ascensor, llegas a casa, cierras la puerta. ¿Realmente, con todo lo vivido, eres capaz de conciliar el sueño? Bueno, te voy a responder con dos cosas. La primera, exactamente lo que acabas de decir parece que me has leído la mente. No sé si lo habré publicado en algún sitio, pero creo que no lo has leído. Me ocurrió tal cual. Yo llegaba de una investigación, abrí la puerta de mi casa, se me apagó la luz en mitad de la escalera, no había ascensor entonces, y de repente yo ya te digo que no soy influenciable, ni veo cosas. Yo tengo mis aparatos, grabo psicofonías y ya está, ¿no? Y bueno, pues con la tenue luz que entraba por una de las ventanas en la noche y tal,
yo vi como una especie de mano en mi hombro. Esto me asustó mucho porque yo dije, joder, a ver si es que ahora yo voy a ver cosas y la hemos liado bien parda, vamos. O sea, no quería, porque realmente a mí hay algunas cosas que sí que me imponen. Y el miedo sí que lo tengo. Yo viví una situación en la Casa de las Caras de Belmez, que para mí es una de las casas, pero no la de las Caras de Belmez de toda la vida, la calle María Gómez número 5, no. Estamos hablando de uno de los lugares donde más fenómenos se han producido y para mí se siguen produciendo, ¿no? La Casa de las Caras de Belmez, pero no, donde nació María Gómez Cámara, la dueña de la casa, donde yo tuve la oportunidad de vivir con mis compañeros situaciones increíbles. Bueno, te respondo, hubo un momento en la noche en que un compañero me dijo a las 4:30, 5 de la mañana, Pedro, vamos a abrir la luz. Y yo le dije, no, Luis Mariano, si abrimos la luz, veo a María enfrente de mí. Y evidentemente María ya estaba muerta. Pedro, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en una auténtica casa encantada. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, José Manuel Frías, como muchos sabéis, además de ser un documentalista y investigador de la crónica negra, es conocido por su labor en el mundo del misterio. Hace apenas unas semanas se estrenó en España la película Winchester. Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Lo noto. En el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Las salas de cine volvieron a ser el escenario de un largometraje de terror basado en hechos reales, tal y como habían ocurrido algún tiempo atrás con los expedientes del matrimonio Warren. Janet, ¿te encuentras bien? Deja de llamarme Janet. ¿No te llamas así? Janet está dormida. Hablo yo. Marchaos de aquí. En esta ocasión el nombre Winchester resulta medianamente conocido para la mayoría. Oliver Fisher Winchester pasó a la historia por ser el fabricante del popular rifle que lleva su apellido. Se comenzó a fabricar a mediados del siglo XIX y sirvió para colonizar el oeste de los Estados Unidos. La compañía Winchester, que generó enormes ingresos, fue heredada a la muerte de Oliver por su hijo William Wirt Winchester, un hombre que contrajo matrimonio con la que sería protagonista de la siniestra historia que ahora se muestra en la gran pantalla. Sarah Lockwood, conocida desde ese momento como Sarah Winchester. Una historia que nos presenta la imponente planta de una mansión presuntamente encantada. José Manuel, parece que la construcción de la mansión Winchester está relacionada con una muerte, la de la hija de Sarah Winchester. Eso es cierto, ¿verdad? En cierto modo sí. Su hija Annie falleció en 1866 y eso provocó que Sarah cayera en una depresión profunda de la que nunca pudo recuperarse. Y si la cosa no fue a peor, fue porque le quedaba el consuelo de tener a su marido con ella. Pero ese problema se agravó cuando el propio William murió en 1881 y ahí de nada le sirvió a Sarah convertirse en única heredera de más de 20 millones de dólares y de unos ingresos diarios de $1.000. Era una auténtica fortuna, pero la mujer se sentía completamente desamparada.
A raíz de esas dos muertes, ¿de qué manera se plantea Sara construir la mansión? Curiosamente se lo plantea el día en el que visita un médium. Su intención al visitar a este espiritista era saber si su marido y su hija estaban bien al otro lado de la muerte y si se encontraban cerca de ella desde esa otra dimensión. Pero la respuesta que recibió fue espantosa. Según el médium, los miembros de la familia Winchester, aquellos que ya habían fallecido, estaban siendo perseguidos, acosados por los espíritus de aquellos que habían muerto tiroteados por esos fusiles que llevaban su apellido. Solo había una manera de apaciguar, aparentemente, a esas almas en pena para que dejasen de molestar a la familia, y era la de dedicarles una casa a esos espíritus, pero una casa que tendría que estar en continua construcción, sin que jamás se detuvieran las obras. No bastaba el tener una casa en continua construcción, sino que esa casa debía ser erigida en el oeste norteamericano. Por eso Sara dejó Connecticut, se desplazó hasta San José, donde compró una pequeña casita desde la que observaría las obras de la mansión. ¿De qué manera pudo llevar a cabo un proyecto tan aparentemente descabellado? No fue nada fácil porque en realidad los obreros no trabajaban con ningún tipo de plano completo, porque eso hubiera provocado que las obras acabaran en una fecha específica. La mansión se comenzó a levantar de forma más o menos convencional, pero cuando ya estuvo lo que era la estructura, fue la propia Sara la que elaboraba bocetos cada día para ir incorporando pequeños cambios. Y esos bocetos los trazaba la mujer por medio de sesiones espiritistas en las que los propios espíritus le iban marcando los pasos que tenía que dar. Si algún día los obreros no tenían nada que hacer, pues la mujer pedía que tiraran una zona, que remodelaran algo de la vivienda, y así siempre había algo pendiente. Aquel proyecto de locura tuvo como resultado una mansión extraña, donde más allá de zonas normales, hay pasillos que regresan sobre sí mismos. Puertas y escaleras que no llevan a ningún lugar. Tragaluces entre pisos. Y chimeneas que no llegan al techo. Sara, siguiendo los dictámenes del médium, buscaba desorientar y atrapar en aquel palacete a los espíritus que acosaban a su familia. Buscaba lograr que se perdieran en aquella enrevesada galería de habitaciones y conductos. José Manuel, ¿cómo es esta mansión? Impresionante. Hablamos de una mansión de estilo victoriano que, como ya hemos mencionado, se encuentra en San José, en el estado de California. Desde fuera se pueden apreciar unos jardines muy llamativos enclavados en casi 5 hectáreas de terreno, y aunque la casa desde fuera no parece excesivamente extravagante, lo que realmente sorprende es el interior. Estamos hablando de una mansión con 7 plantas y, agárrate, Adolfo, más de 160 habitaciones. Hay que tener en cuenta que la casa estuvo en permanente construcción hasta la muerte de Sara el 5 de septiembre de 1922. Hablamos, ojo, de 38 años de obras continuas. Me imagino que más allá de la excentricidad en su interior, la casa tendría comodidades, tendría lujos. Claro, era una vivienda y es una vivienda muy avanzada. Contaba, por ejemplo, ya en aquel momento con baños modernos en los que no faltaba el agua caliente, sistema de ventilación, luces con pulsador, elevadores hidráulicos. O sea, hablamos de elementos no muy habituales en las casas de clase media. Y por supuesto el lujo se veía representado en las formas de la madera, sobre todo. Sara contó con los mejores ebanistas del momento y por eso todavía se puede contemplar en su interior muebles, cofres que son una auténtica maravilla, y además en los que la mujer guardaba sedas orientales bordadas a mano, algunas traídas en ocasiones desde la India o desde Persa. Aparte de esto, en la casa hay símbolos, hay mensajes encriptados que todavía no se han podido descifrar. De hecho, de vez en cuando se hace algún descubrimiento nuevo. Hace poquito tiempo salió a la luz una nueva habitación que había estado bien oculta hasta ese momento. Los especialistas han llegado a calcular el gasto de Sara Winchester que volcó en esas obras, cerca de $6 millones. Cuando en 1922 la mujer falleció de un paro cardíaco mientras dormía, la casa salió a subasta, convirtiéndose desde entonces en una atracción turística, además de ser catalogada en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.
En 1924, la mansión era conocida por todos como la Casa Misteriosa. ¿Por qué recibió ese apodo de la Casa Misteriosa? Ante todo hay que tener en cuenta que son muchos los que visitan la mansión hoy día como una atracción histórica. Pues bien, dicen que algunos de esos visitantes se han enfrentado a fenómenos paranormales que no tienen ninguna explicación. Cuando uno inicia el itinerario, suelen recomendarte que no te separes del guía, pero no solo para no perderte en su interior, sino porque aseguran que la vivienda está embrujada. Los propios empleados evitan los pasillos de la tercera planta, sobre todo de noche, porque aseguran que allí se escuchan pasos. Además, sienten que hay presencias invisibles que les susurran al oído. Cuentan que Sarah Winchester, la heredera del imperio de armas, estaba obsesionada con el número 13. Cada candelabro que posee la casa tiene espacio para 13 velas. Las escaleras tienen 13 escalones. Como 13 son los ganchos para la ropa de cada armario. Y hasta los agujeros de las duchas tienen 13 orificios. Incluso aseguran que el testamento que Sarah dejó firmado antes de morir estaba compuesto de 13 partes. José Manuel, ¿qué otras cosas se cuentan de la que es considerado el lugar más embrujado de Estados Unidos? Como ya hemos apuntado, estamos hablando de una casa supuestamente realizada para atrapar a los espíritus errantes de esas personas fallecidas por los rifles Winchester. Por lo tanto, si realmente fuera así, estaríamos hablando de una mansión habitada por miles de espíritus atormentados. Más allá del morbo de una historia como esta, la vivienda provoca algo de miedo en los visitantes, sobre todo teniendo en cuenta que dicen que hay personas que se han adentrado solas en la casa y que no han vuelto a ser vistas. ¿Cuáles serían esos otros fenómenos paranormales que parecen haber vivido algunos testigos? Es como si se manifestaran presencias invisibles que son capaces de hacer sonar sus pasos o de dar portazos. También, en ocasiones, y esto es algo sintomático en el mundo del misterio, hay personas que han sentido de pronto un frío tremendo. En general, se dice que en los lugares donde ocurren fenómenos extraños desciende la temperatura. Aunque hay algunos investigadores que lo interpretan de otra forma. Aseguran que esos espíritus que se manifiestan necesitan nutrirse de nuestra energía y por eso notamos el descenso de temperatura. Sea como fuere, muchos visitantes han notado allí repentinas ráfagas de aire helado que no parecen proceder de ninguna corriente de aire normal. ¿Es cierto eso que dicen de que la propia Sarah Winchester pasó una noche de auténtico terror dentro de la mansión? Pues eso parece. Fue en el año 1906 cuando se produjo un terremoto que provocó que la mujer quedara atrapada durante varias horas en una habitación concreta. Dicen que el tiempo que estuvo allí fue acosada por los espíritus o que incluso provocó, cuando por fin pudo huir, que pasara muy poco tiempo dentro de esa vivienda y que siguiera habitando en la pequeña casa a la que antes hacía alusión. Aunque Winchester es una de las mansiones presuntamente encantadas más conocidas del mundo, no es la única. En muchos otros edificios se han manifestado fenómenos que los convierten en lugares marcados por lo paranormal. Algunos de ellos en España. Nos acompaña ahora la escritora e investigadora Clara Tahoces, autora, entre otros, de el gran libro de las casas encantadas de la editorial Luciérnaga. Hola Clara, buenas noches y bienvenida a la Noche de COPE. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál sería para ti el caso estelar, el caso estrella de esa casa encantada en España?
Bueno, pues hay muchos, la verdad, pero si me tengo que quedar con uno, te diría por popularidad, ¿eh? Ya no te hablo solamente de fenomenología, sino por pura popularidad, incluso fuera de nuestras fronteras, es decir, esto llegó a salir hasta en el New York Times, pues te diría que el más conocido de todos es el Palacio de Linares, en Madrid. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, pues en el año 90 se divulgaron una serie de supuestas psicofonías que luego resultaron ser falsas, pero lo cierto es que ese lugar fue investigado ya antes incluso de la divulgación de las psicofonías por varios grupos de investigación, entre ellos el grupo que dirigía por aquel entonces el padre Pilón, hoy fallecido, el grupo EPTA, que se llama actualmente, y ya habían encontrado una serie de fenómenos extraños. Por allí, desde luego, pasaron numerosos grupos, entre ellos uno en el que yo estaba participando en aquella época de manera activa, la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. Y aunque nuestras investigaciones en concreto en aquel tiempo no fueron del todo concluyentes, sí que es cierto que con el devenir del tiempo yo he tenido ocasión de volver a visitar el palacio y de obtener nuevas grabaciones que bueno, pues eran bastante inquietantes, e incluso hablar con trabajadores hoy día que nos reconocían que, aunque no querían salir delante de una cámara a contarlo, sí que pues habían sentido cosas extrañas todavía hoy allí. Cuando tú dices que hiciste grabaciones inquietantes, ¿de dónde vino la inquietud? ¿Por qué vino la inquietud? Bueno, pues porque nosotros con el programa Cuarto Milenio tuvimos la oportunidad de realizar un programa con un permiso especial y bueno, pues llegábamos en diferentes lugares del palacio, y en algunos de esos lugares, pues como se grabó casi en un tiempo real, diría, no dio tiempo a analizar todo el material obtenido. Y de hecho, pues algunas de estas grabaciones que yo llamo inquietantes, como gritos, por ejemplo, no se llegaron a emitir porque se obtuvieron en un lugar que se utilizó como camerino para Iker y Carmen, y por tanto no era un lugar, digamos, controlado con cámaras, pero sí cerrado con llave. Yo dejé ahí una grabadora y por pura curiosidad, digamos, para tener más material, pero la sorpresa saltó cuando llegué a casa y vi que ahí también se habían obtenido grabaciones que desde luego no esperábamos y que no tenían ninguna explicación ni era posible porque se trataba de una habitación totalmente cerrada. Me hablas del Palacio de Linares en Madrid, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Y fuera de nuestras fronteras, más allá de Amityville o de Winchester, que es nuestro tema de esta noche, ¿con qué caso llamativo te quedarías? Bueno, pues la verdad es que hay muchísimos, pero por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre el caso de Enfield en Inglaterra, pero quizá el que, digamos, es quizá más desconcertante por cuántas cosas han ido ocurriendo allí de hechos terribles. Yo te diría que el Hotel Cecil en Los Ángeles tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los lugares más con fama de encantados del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría en este hotel? Pues en este hotel, que se construye en el año 1927, hay numerosos suicidios, te diría que hasta homicidios, gente que aparece muerta en el hotel, asesinada, e incluso te diría que vivieron allí dos asesinos en serie muy conocidos. Uno de ellos, Richard Ramírez, que llegó a asesinar a 13 personas y que estuvo hospedado durante la época en la que cometió esos crímenes, estuvo hospedado en este hotel. Otro, por ejemplo, era Jack Unterweger, que era un austriaco que se había rehabilitado, en teoría, después de haber cometido una serie de crímenes de varias mujeres en su país, y que se marcha y se hospeda precisamente en el Hotel Cecil, y que durante ese periodo también realiza varios crímenes, aparte de una gran actividad paranormal y sobre todo un suceso extraño que se produjo en 2013 y que incluso salió en los telediarios de medio mundo: la muerte, en extrañas circunstancias, de una joven llamada Elisa Lam, que era una turista canadiense que estaba hospedada en el hotel, y que es inquietante porque hay unas imágenes que se graban en el interior de uno de los ascensores, unas imágenes grabadas con cámara fija, una cámara que estaba situada ahí, donde se ve, poco antes de morir esta joven canadiense, se ve cómo realiza una serie de comportamientos extraños en el propio ascensor, dando la impresión de que hay algo que le está persiguiendo, algo que desde luego el espectador no ve a través de las cámaras, pero que a ella parece asustarle mucho. Y más allá del hecho de que en este hotel se dieran cita gente de mal vivir, asesinos en serie, psico-killers, o esta experiencia que me hablas,
¿Qué otro tipo de fenómenos ocurrían en este hotel para que tú del planeta me destaques este lugar como un lugar, entre comillas, encantado? Bueno, pues te puedes figurar que con todo este pasado luctuoso, por así decirlo, no faltan a partir de entonces personas que se hospedan ahí sin conocer la historia del hotel y que empiezan a sentir extrañas sensaciones, por ejemplo, actividad de carácter paranormal, como puertas que se abren, luces que se encienden, no se apagan, extraños sonidos en mitad de la noche, cosas que a priori no pueden justificar o que no se da una explicación convincente por parte del hotel, ¿no? Y que esto hace que tenga tantos hechos terribles que es difícil interpretar cuáles son aquellos que presuntamente se manifiestan, ¿no? O sea, que hay tanto donde elegir que realmente es un sitio donde, si alguna vez tengo ocasión de ir a Los Ángeles, me gustaría hospedarme, aunque solo fuera para una noche, y ver qué ocurre allí. De esas extrañas sensaciones y aficiones que tú tienes, ¿no? Bueno, sí, es un poco a lo que me dedico y yo sé que una persona, digamos, con otro oficio, pues probablemente declinaría alojarse en un lugar de estos, ¿no? Ya no te hablo solo del Hotel Cecil, sino de otros lugares que también admiten viajeros en algunos lugares, ¿no?, del mundo. Clara, y todo el día enredada en estos temas, en el programa de la tele, libros, cuando estás solas y a oscuras, ¿no hay veces que se te pone la piel de gallina? Bueno, pues tengo que decirte que depende de los sitios, pero en alguna ocasión, es decir, no es fácil que esto ocurra porque la verdad que tenemos ya, digamos, a nuestras espaldas, tanto yo como mis compañeros en el programa, pues muchas historias vividas, ¿no? Pero sí que te puedo decir que en alguna ocasión, bien sea por el lugar en cuestión o porque realmente ha pasado algo que hemos estado presentes, pues sí que he tenido esa sensación, ¿no? Lo que pasa es que la llevas mejor que quizá alguien que de manera espontánea y sin tener ninguna vinculación con estos temas se encuentra de repente con una situación que no sabe explicar. Gracias por tu tiempo. Dale un abrazo a Iker de nuestra parte. Muchas gracias. Un abrazo para vosotros y buenas noches. Vamos a viajar hasta Estados Unidos, donde se encuentra la Casa Encantada. Allí se encuentra Juan Fierro. Él es el corresponsal de COPE en los Estados Unidos y queremos conocer de primera mano la visión que tiene el pueblo estadounidense de la mansión Winchester. Querido Juan Fierro, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. ¿Realmente es tan popular la mansión Winchester? Supongo que además, a partir de la película, ha debido revitalizarse esa popularidad, ¿no? Bueno, la verdad es que la mansión Winchester era ya una atracción turística antes del estreno de la película, pero sin duda, como dices, la película ha colaborado a que lo sea aún más. Una película, hay que decir, por otra parte, que ha recibido críticas muy duras aquí en los Estados Unidos. La han calificado de aburrida, de inútil, y eso que está protagonizada por una actriz como Helen Mirren. Eso dicen las críticas, pero parece que la audiencia es mucho más benévola. La película se estrenó aquí en los Estados Unidos el pasado 2 de febrero, sigue en cartel todavía en muchos cines a lo largo del país. Ha recaudado, fíjate, 25 millones de dólares aquí en los Estados Unidos y otros 13 millones de dólares en el extranjero. Son 38 millones de dólares en total, que no está nada mal si tenemos en cuenta que es una película, el presupuesto que han hecho público los productores de la película apenas alcanza los 4 millones de dólares. Así que 4 millones de dólares de gasto y 38 por ahora de beneficios no está nada mal. De business big, gran negocio. Hombre, de la peli, ¿no? Desde luego. Oye, ¿qué piensa el ciudadano norteamericano, digo, a grandes rasgos, de los fenómenos que dicen que se producen en esta mansión? Pues como te puedes imaginar, Adolfo, hay de todos. Muchos la han visitado, muchos de los que la han visitado dicen sentirse observados cuando están recorriendo sus pasillos o sus habitaciones. Dicen sentir corrientes de aire cuando están en lugares cerrados. También que han visto o que han sentido apariciones terroríficas. Muchos la visitan por esas historias, por esa fama de casa encantada. Pero hay otros que lo visitan por lo excepcional de la mansión en sí. Hay que recordar que es una mansión de 160 habitaciones
que las vidrieras de muchas de las ventanas son de Tiffany's, donde además se reproducen versos de Shakespeare. Hay escaleras que van directamente al techo, es decir, que terminan en el tejado de la mansión. Hay habitaciones a las que no se puede entrar. Hay puertas que dan a un vacío, es decir, que abres la puerta y si no miras abajo te vas de cabeza. Es decir, tiene atracciones, como ves, Adolfo, bueno, para todos los gustos. ¿Juan Fierro ha estado en Winchester alguna vez? No, pero he estado en San José, que es donde está la mansión. He estado en San José, en California. ¿Y no te gusta? Pero no, es que a mí no me tira esto del terror, Adolfo, no, ni de lo paranormal. Un poquito asustón. Un poquito no, mucho. A mí no me verás nunca en un cine viendo una película como esta de terror. Vive Dios, no hombre, no. Bueno, lo paso muy mal. O sea, me puedes enviar, pero luego no te la podría contar porque estaría todo el rato con los ojos cerrados. Oye, cuando se habla de Winchester, es inevitable hablar del creador de este famoso rifle del que supongo ahí en Estados Unidos debe haber opiniones para todos los gustos, ¿no? De un héroe o de un villano, ¿no? Sí, la verdad es que aquí en Estados Unidos no diga rifle, diga Winchester. Es el arma larga por autonomasia, por excelencia, muy apreciada entre los que le gustan las armas y creo que bastante indiferente entre los que no les gustan las armas. Aunque hay que recordar que Sarah Winchester comienza la construcción interminable de la mansión por indicación de una vidente que le dijo que esa era la única manera de espantar a los fantasmas de los muertos por ese arma, de los muertos por disparos de un Winchester. O sea que, en fin, una vez más, ahí tienes otro ejemplo. Esta noche se nos ha caído parte de un mito y de un héroe que es Juan Fierro. Ya sabemos que no le gusta ir al cine a ver películas de terror. Ha sido una pequeña decepción. Hombre, no, ¿a ti te gustan las películas de terror? Me encantan. ¿Te encantan? Pues aquí serías muy feliz porque producen un montón. O sea, es decir, y en televisión creo que por lo menos un 20 o 25% de los anuncios son de películas de terror. Y no te digo nada cuando llega la época de Halloween. Pero fíjate, Juan, por el contrario, o sea, me encantan las películas de terror, pero por el contrario, si yo no tuviera a compañeros en la redacción durante la emisión de espacios como este, o un técnico enfrente, yo no sería capaz de estar haciendo este programa, ¿te lo puedes creer? Hombre, te metes esas músicas que metes de fondo y vamos, desde luego, para salir corriendo. Juan, gracias por atenderme. Un abrazo. Un abrazo. Debido a la obsesión de Sarah Winchester por el número 13 que antes hemos descrito, cada viernes 13, en el interior de la mansión, se tocan 13 veces las campanas que allí se conservan. Y se tocan exactamente a las 13 horas. Es una especie de homenaje a una mujer muy singular. Una mujer que desde la muerte de su marido y de su hija pasó el resto de su vida manteniendo un luto riguroso, del que no se desprendía ni en los días más calurosos del verano. Hoy, la mansión Winchester sigue siendo un monumento nacional que cualquiera puede visitar. Pasear por su interior es una experiencia extraña. Es descubrir una estructura que roza lo surrealista. Y quién sabe, quizás sea también una manera de tentar a la suerte y tropezarse con sus invisibles y atormentados inquilinos. Entra. Te estamos esperando.